Muy bien, vamos a ver ahora el video correspondiente a la unidad 6 de la materia de sistemas y máquinas de fluido. Esta es la última unidad correspondiente a lo que es la teoría del funcionamiento de turbinas hidráulicas. Este último video consta del punto 6.6 de la unidad 6, que son aplicaciones. Vamos a ver un par de problemas, ¿no?, representativos. Entonces dice, resolver los problemas siguientes. Como ya les he dicho, el primer paso para resolver un problema es leerlo con cuidado, con calma. Tómense el tiempo que sea necesario, porque no nada más hay que leerlo, hay que entender lo que dice. Si alguna palabra no la entienden, pues se vale que busquen a San Google un diccionario o algo y vean qué quiere decir. Porque el primer paso para resolver un problema es entender lo que pide. Yo estoy casi seguro de que la gran mayoría de los estudiantes que no logran resolver un problema en algún examen es porque, para empezar, ni siquiera entendieron lo que les estaba pidiendo el problema, ¿no? Entonces, tómense el tiempo necesario para leerlo, releerlo hasta que lo entiendan. Una vez que entiendan lo que el problema les está pidiendo, bueno, ya ahora sí, chequen su teoría, chequen sus fórmulas para ver qué fórmulas son aplicables. Hay fórmulas, un ingeniero pues está auxiliado de los formularios, pero también el ingeniero, por eso se llama así esa profesión, porque tiene que tener ingenio, no nada más todo se lo deje uno a las fórmulas, sino también hay que pensarlo. Bueno, ¿qué dice? Una central hidroeléctrica se alimenta de un río cuyo caudal varía a lo largo del año, como todos los ríos, ¿no? Claro, este es un problema. El caudal medio de los 3 meses de lluvia del año es 10 metros cúbicos por segundo. Y en el resto del año, o sea, en los 9 meses restantes, el caudal es de 3 metros cúbicos por segundo. Esto obviamente no es cierto, pero bueno, vamos a tomarlo como si fuera cierto porque ese es el problema. Se construye un embalse de manera que se utilice el caudal del río uniformemente a lo largo del año. Para eso, en parte, se construyen las presas, para regular el caudal de los ríos. Evitar que un río esté durante ciertos meses casi sin agua y que el resto, o sea, los 2 o 3 meses, casi se inunde, ¿no? Entonces, el embalse retiene el agua de la inundación y la va distribuyendo en los meses que casi no llueve. Entonces, para eso son, o sea, las presas son obras benéficas. Una presa bien planeada, bien construida, es benéfica. Digo porque ahora con las inundaciones luego se le echa la culpa a las presas, a las compuertas, y no, al contrario, ¿no? Bueno, a ver si viendo este problema más o menos entienden por qué funciona una presa así. El nivel del agua en el embalse se encuentra 20 metros por encima del nivel de la misma agua en el canal de desfogue. ¿Qué quiere decir? Que estos 20 metros son la altura bruta, ¿sí?, de acuerdo a la teoría que ya vimos. La central consta de 3 turbinas, que son alimentadas desde el embalse por 3 tuberías a presión de 1250 metros de longitud cada una. El coeficiente F, el coeficiente de rozamiento o de fricción, como lo vimos nosotros en las tuberías, es 0.02. Este coeficiente es obviamente de la ecuación que ya vimos, de la de Darcy-Weisbach. Las pérdidas de carga en cada una de las 3 tuberías son el 3% de la altura bruta. ¿Cuál es la altura bruta? Pues esta, ¿no? El rendimiento total de cada turbina es del 87%. Y nos pide calcular estas 3 cosas: la capacidad mínima del embalse, el diámetro de cada una de las tuberías, que son iguales, ¿no?, y la potencia generada por la central. Bueno, para calcular la capacidad mínima del embalse vamos a hacer un diagrama para ver cómo trabaja el río. En este diagrama, en el eje vertical o de las Y, ponemos el caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Por qué en metros cúbicos por segundo? Porque esos son los datos que nos dan en el problema. Y en el eje de las X ponemos el tiempo. En meses, porque en meses nos refiere el problema, ¿no? Bueno, entonces aquí yo pongo los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre.
Pongo 1 año y 9 meses. Bueno, este problema es un modelo gráfico de lo que dice esta gráfica es un modelo pues, gráfico, valiendo la redundancia, de lo que dice el problema. Durante 9 meses del año el caudal es 3 y en los otros 3 meses, de los meses de lluvia, es 10. Estoy aquí yo suponiendo que julio, agosto y septiembre son los meses de lluvia. Eso no importa. Alguien puede decir, no, pero es que en octubre llueve más que en julio. Bueno, tal vez tenga razón. Bueno, pues usted ponga agosto, septiembre y octubre, o los meses que cada quien quiera. Ok. ¿De qué se trata la presa? Como les decía, pues de que este caudal que circula naturalmente en el río de forma irregular logre ser un caudal uniforme a lo largo del año. Bueno, ¿cómo se logra eso? Ahorita vamos a ver, calculando la capacidad del embalse, ¿no? Bueno, pero primero vamos a calcular el caudal uniforme. Yo aquí ya lo calculé, ya lo puse, que es 4.75. ¿Cómo se saca este 4.75? Pues se saca un promedio. ¿Cómo se saca ese promedio? Es un promedio ponderado. Se saca exactamente de la misma forma como sacan o como el Instituto Tecnológico de Tuxtepec saca su promedio de ustedes en cada semestre, ¿no? Que yo supongo que todos saben cómo lo sacan, ¿no? Yo en mis clases presenciales luego les he preguntado a ver cómo sacan su promedio y digo, no creo que sea el caso de ustedes, ¿verdad? Pero casi nadie me sabe responder bien, ¿no? Dice, se suman las calificaciones y luego se divide entre el número de materias. No. Cada calificación, hagan de cuenta que el caudal, aquí 3 y el 10, son la calificación de las materias. Y los meses son el número de créditos. Al final se divide entre el número de créditos. O sea, si ustedes sacan en la materia A 10, la multiplican por el número de créditos de esa materia. Luego más lo que saquen en la materia B por el número de créditos de la materia B. Más lo que saquen en la materia C por el número de créditos de la materia C. Más hasta todas las materias que han llevado, todo dividido entre el total de créditos. Entonces, les conviene más sacar una buena calificación en una materia con más créditos, como es el caso, por ejemplo, de esta, que es Sistemas y Máquinas de Fluido, que vale 6 créditos, que en una que vale nomás 4, como Mecánica de Fluidos, que nomás vale 4, ¿no? Bueno, pero bueno, eso supongo que ya lo saben. Entonces, para sacar el caudal uniforme, multiplicamos el gasto por el gasto que ocurre en determinado número de meses, más el gasto que ocurre por los otros meses, y dividimos entre el total de meses. Esto me sale 4.75. Entonces, este gasto que naturalmente así va en el río, sería lo mismo que en el río circulara de forma uniforme durante todo el año un gasto de 4.75. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo calculamos la capacidad del embalse? Bueno, el embalse, ¿qué tiene que hacer? Embalsar o almacenar el gasto que circula de más para que una vez que lo almacene lo pueda soltar en los meses que el río circula menos. Vamos a suponer, por ejemplo, que la presa se inaugure aquí el 1 de enero del año. Muy bien. En ese año se supone que la presa está diseñada para que el caudal que circule por el río sea este. Bueno, pues en el primer mes, en enero, ¿qué gasto va a circular? 3, ¿sí? ¿La presa qué va a pasar? Nada, este gasto pasa a través de las compuertas y sigue por el río, 3. ¿En febrero qué va a pasar? Pues nada, el 3 circula, marzo, abril, mayo, junio. O sea, en estos primeros 6 meses del año la presa no sirve de nada, suponiendo que se haya inaugurado aquí, ¿no? Porque la presa está diseñada para este caudal. Este gasto lo dejó pasar. Pero bueno, llega julio. En julio hay un gasto de 10. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora sí, la presa deja pasar para lo que está diseñada 4.75 y el resto
¿A dónde se va? Al embalse. Se almacena. Si ustedes observan el área bajo la curva esta, ¿qué representa? Están multiplicando un gasto en metros cúbicos por segundo por un tiempo, en meses. La unidad pues se convierte, que sean los segundos se convierten a meses o los meses a segundos, y a final de cuentas el área bajo estas curvas que representa un volumen. Entonces en julio se almacenó este volumen. La presa nomás dejó pasar 475. En agosto, ¿qué pasa? Lo mismo, la presa deja pasar 475 y el resto, ¿qué pasa? Lo almacena. En septiembre, ¿qué pasa? Igual, la presa nada más deja pasar 475 y el resto lo almacena. Al final, esto sería la capacidad del embalse. Porque ahora, ¿qué va a pasar en octubre? En octubre el río ya no va a dar más que 3. Entonces se dejan pasar los 3 y en los otros 1.75, ¿de dónde lo sacan? Del embalse. Se abren las compuertas para dejar pasar el 1.75. ¿Sí? Y en noviembre igual, se dejan pasar los 3 y el resto, ¿de dónde va a salir? De acá. ¿Sí? Entonces, esta que es un volumen, la capacidad del embalse, debe ser este mismo. ¿Sí? Así se calcula más o menos la capacidad del embalse de las presas. Claro, en la realidad se tienen que hacer muchos estudios, ¿no? No es así el comportamiento del gasto con el tiempo, se tienen que hacer, la curva es muy irregular y se tienen que hacer promedios y estudios de varios años, pero bueno, pero esa es la teoría. Entonces, este volumen de aquí es lo mismo que este. Entonces, la capacidad mínima del embalse tendría que ser esta, que sería multiplicar la altura aquí por la base, o bien esta altura por esta base. Yo voy a calcular el de este. Ustedes pueden comprobar que es el mismo volumen de acá. Entonces simplemente es un rectángulo, base por altura, ¿no? Aquí está, ¿sí? La capacidad mínima. Esta es la altura. ¿Cuánto es la altura? Pues 10 menos 4.75, sería esta la altura, que son 5.25, y la base, que serían 3 meses. Ahí está. Esto por esto. Claro, hay que hacer las conversiones de unidades, ¿no? Se hace la diferencia aquí. Son 5.25 metros cúbicos por segundo. 3 meses es un cuarto de año, ¿no? Bueno, entonces le seguimos. Aquí sería 5.25 por un cuarto de año. Y obviamente, bueno, ya vemos, hay que hacer las eliminaciones correspondientes. Hay 86.400 segundos en un día y hay 365 días en un año. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues entonces checamos, ¿no? Aquí el segundo se va con este segundo, el día se va con el día y el año se va con el año. ¿Qué me queda? Se hace la operación. Primero se checan las unidades, ¿no? Que quede lo que debe quedar, que es una capacidad, un volumen, ¿no? Ya que comprobamos que se fueron las unidades y que me quedan metros cúbicos, pues ya con toda confianza y con cuidado, obviamente, hacemos las operaciones y me da 41.391.000 metros cúbicos. Aquí lo pongo en exponencial, o le puedo poner así 41.39 millones de metros cúbicos. Esa es la capacidad de nuestro embalse. ¿Sí? La capacidad mínima, se puede hacer más grande, ¿no? Bueno, ahora el diámetro de las tuberías, ¿cómo lo calculamos? Bueno, son 3 tuberías, ¿no? Ya sacamos el gasto uniforme que puede dar a partir de julio el embalse. Entonces el gasto que circula por cada tubería, que son 3, sería este gasto uniforme entre 3. Sería esto, ¿no? Las pérdidas de carga en cada tubería, como dicen los datos, son el 3% de la altura bruta. La altura bruta son 20 metros. Se multiplica por 0.03.
Acuérdense que los porcentajes, al usarlos en ecuaciones, siempre se le quita el porcentaje. ¿Cómo se le quita el porcentaje? Pues dividiendo por 100, ¿no? Entonces 0.03 por 20 son 0.6 metros. Entonces con la ecuación de Darcy-Weisbach, que ya vimos en las unidades anteriores, ¿sí? Acuérdense que la ecuación de Darcy-Weisbach es esta en función de la velocidad o esta en función del gasto. Como aquí nos piden el gasto, pues no nos hacemos, vemos aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que conocer de esta ecuación? El diámetro, pues lo despejamos, simplemente el diámetro pasa acá multiplicando y las pérdidas pasan divididas. Se intercambia el diámetro por las pérdidas. Obviamente el diámetro está a la quinta, pues para quitar a la quinta sacamos raíz quinta acá y raíz quinta acá. Entonces el diámetro sería este. Digo, no sería este, se calcularía de esta forma. Simplemente, ¿qué hacemos? Pues sustituimos los datos, ¿no? El factor de fricción ya lo da en dato, 0.02. La longitud de las tuberías, de cada una de las tuberías, es 1250 metros. El gasto por cada una es este, al cuadrado. Pi cuadrada, ahí está. G, pues esa es una constante, 9.81. Y las pérdidas, que ya las acabamos de sacar, 0.6 metros. Se hacen las cuentas con cuidado, ¿sí? Se saca la raíz quinta, ¿no? Y me sale que el diámetro es este. Esa sería la respuesta, pues, al inciso B. ¿Sí? Y la potencia generada por la central, pues sería la potencia de accionamiento, ¿no? Que es la potencia que en el eje, ¿no? La potencia que la turbina le da al eje, el eje que conecta la turbina con el generador, ¿no? La potencia de accionamiento, pues tiene esta fórmula hidráulica, también tiene su fórmula mecánica, pero de acuerdo a los datos, pues usamos esta, ¿no? La altura neta, ¿cómo la sacamos? Pues la altura neta sería, por ahí tenemos la fórmula, esta que es la altura bruta menos las pérdidas en el exterior de la turbina, que son las pérdidas en la tubería, 0.6, entonces la altura neta sería 19.4 metros. Sustituimos aquí, este es el peso específico del agua, la altura neta 19.4, el gasto que ya sacamos y el rendimiento de cada turbina. Me sale 262.102.3 watts. ¿Por qué watts? Pues ya sabemos, aquí el metro cúbico se va con este metro cúbico, me queda newton metro sobre segundo. ¿Un newton metro qué es? Un julio sobre segundo. Julio sobre segundo, que es un watt. Dividimos por 1000 y me queda 262.1 kilowatts. Como son 3 turbinas, pues multiplicamos esto por 3. Y 786.3 sería la potencia que puede desarrollar la central. Muy bien. Pues ahí está ese problema. Chéquenlo, el número de veces que tengan que checarlo. Que a lo mejor a la primera vez hay alguna cuestión que se les haya pasado, alguna duda. Probablemente la segunda vez ya la resuelvan, o la tercera, la cuarta. Y si de plano no, pues anótenla y en la próxima reunión de Classroom la resolvemos, ¿no? Vamos a hacer otro problema. Dice, los diámetros de entrada y salida del rodete de una turbina son, respectivamente, 600 y 300 milímetros. Obviamente el de salida es más grande que el de entrada. El agua entra al rodete con una velocidad absoluta que forma un ángulo de 20 grados con la tangente a la circunferencia exterior, ¿sí? Y sale del mismo, o sea, del mismo rodete, sin componente periférica alguna. Este problema lo saqué de un libro español. El llamar periférico es equivalente a tangencial, ¿sí? Entonces, esto quiere decir sin componente tangencial. ¿Sí? Bueno, la velocidad meridional permanece constante en todo el rodete, igual a 3 metros por segundo. El rodete gira a esa velocidad angular de 300 RPM. En funcionamiento, mediante un torsiómetro. Los torsiómetros son los aparatos que se dedican a medir, o sea, que se utilizan para medir el par, o sea, el momento en una flecha.
mide un par de 1952 Nm. La altura neta de la turbina es 8.2 metros. La cota de entrada en el rodete y a la salida del mismo es igual, ¿sí? La entrada y a salida del rodete es igual y se encuentra 1.5 por encima del nivel del agua en el canal de desfogue. Todo esto lo vamos a analizar bien cuando empecemos a hacer, dependiendo de las preguntas del problema, ¿no? Las pérdidas hidráulicas en el rodete son iguales a las del tubo de desfogue, incluyendo en estas últimas la de velocidad de salida del mismo. Y cada una de estas pérdidas es la tercera parte de las pérdidas hidráulicas totales en el interior de la máquina. El ancho a la entrada del rodete es 15 centímetros, el rendimiento volumétrico 0.95 y se desprecia el espesor de los álabes. Bueno, y nos pide esto, ¿no? Calcular los álabes, los ángulos de los álabes a la entrada y salida, o sea, beta 1 y beta 2, la potencia interna de la turbina, el caudal, la potencia de accionamiento, el rendimiento hidráulico, el rendimiento total y el par transmitido por el agua al rodete. Muy bien. Bueno, este problema está muy rollero, entonces yo recomiendo que cuando sea un problema muy rollero, a ver, primero vamos a poner datos, ¿no? Los diámetros. A la salida, perdón, a la entrada y a la salida. Estos son los datos. De una vez los convertimos a metros porque seguramente en los cálculos vamos a usar metros. Luego aquí dice, hay que ir interpretando todo eso, ¿no? El agua entra en el rodete con una velocidad absoluta que forma un ángulo de 20 grados con la tangente a la circunferencia exterior. Quiere decir que ahí tenemos nosotros que interpretar, de acuerdo a lo que ya sabemos en nuestros triángulos de velocidades, que la velocidad absoluta es C1 y el ángulo que forma C1 con la tangente, ¿cuál es? Alfa 1. Entonces este ángulo de 20 grados que nos están dando es alfa 1. Y luego dice, y sale del mismo sin componente periférica o tangencial alguna. La salida ya es 2, el subíndice 2. Si no tiene componente tangencial, ¿cuál es la componente tangencial de C2? C2U. Entonces ahí tenemos nosotros que deducir que lo que nos dice aquí es que nos está dando que C2U es 0. Como vamos a ver más adelante, eso implica que el triángulo de salida es rectángulo. Luego dice por ahí, la velocidad meridional permanece constante en todo el rodete y es igual a 3 metros por segundo. La velocidad meridional es Cm. A la entrada es C1m y a la salida C2m, pero como dice que permanece constante, pues tanto C1m como C2m son 3 metros por segundo. La velocidad angular son 300 rpm, aquí ya no hay mucho problema. El momento en la flecha, el que se midió con el torsiómetro, 1952 Nm, la altura neta 8.2 metros. El ancho a la entrada del rodete, 15 centímetros, de una vez los convertimos a metros, y el rendimiento volumétrico 0.95. Muy bien. Bueno, ya interpretamos bien lo que nos dijo el problema, lo tradujimos en datos. Si nos falta algo, cuando nos lo pregunten, lo consideramos, ¿no? Entonces, el primer inciso, ángulos beta 1 y beta 2. Aquí no hay otra. ¿De dónde van a salir los ángulos? A fuerza del triángulo, ¿sí? Entonces hay que construir los triángulos de velocidades. El de la entrada, por ejemplo, como ya tienen ahí la teoría, pues se construye así. Este es. ¿Qué datos tenemos de este triángulo? El triángulo no es rectángulo y solo se conocen dos datos. ¿Cuál? El alfa 1, que son 20 grados, y el C1m, que son 3. Nada más. Ustedes ya deben de saber, ya debemos saber de trigonometría, que en un triángulo que no es rectángulo, con solo dos datos que se tengan, no podemos calcular ningún otro dato. Entonces nos olvidamos, o sea, aquí está planteado ya, pero trigonométricamente no es posible hacer ningún otro cálculo, ¿sí? Bueno, quizá podemos calcular C1U, ¿no? Porque tenemos este ángulo y este lado, pero no nos sirve de mucho. Pero bueno, entonces
trigonométricamente ahorita no se puede. O sea, no se puede. O sea, podemos calcular C1U, porque tenemos este lado y este ángulo. Y podemos calcular C1, pero completamos este triángulo. Pero nosotros lo que nos piden aquí es beta 1, entonces trigonométricamente no se puede. Entonces ya ni le buscamos. Sí. Bueno, vámonos al triángulo de salida. El triángulo de salida, como C1U es 0, esto es 0, perdón, sí, C1U es 0, C2U, perdón, el de salida es todo con 2, es 0, entonces el triángulo es rectángulo. ¿Qué conocemos? Esto que es 3, ¿no? Y creo que nada más. Sí, entonces, pues todavía no se puede mucho, pero ya están ahí planteados. Bueno, ¿qué cosa podemos calcular ahora? O sea, bueno, pues vemos que con los datos que tenemos la velocidad angular y tenemos el diámetro 2, pues podemos calcular U2 con esta fórmula, ¿no? Aquí está. Y U2 me sale esto. Y entonces, pues aquí ya tenemos que el triángulo es rectángulo, ¿no? Ya trigonométricamente planteamos que la tangente de beta 2 es cateto opuesto. ¿Sí? Aquí está. Cateto opuesto, que es C2 igual a C2M entre cateto adyacente, que es U2. Aquí está. ¿Qué necesitamos? Beta 2. Entonces simplemente despejamos de aquí. Beta 2 sería el ángulo cuya tangente es esto. Ya tenemos los valores y aquí me queda ya beta 2. Tenemos ya la mitad del inciso A contestado. Regresamos al triángulo de entrada para calcular beta 1 si es posible. Bueno, calculamos U1 con la misma fórmula, nada más que el diámetro 1 en lugar de ser 0.3 metros es 0.6. Aquí ya no pongo unidades, pues obviamente me daría el doble, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Y obviamente ya teniendo U1, calculamos C1U, como les decía, con la tangente de aquí está, que eso ya lo podíamos haber calculado. O sea, C1U lo podemos calcular con la tangente de alfa 1, sería C1M entre C1U. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Despejamos C1U, aquí está, y nos sale C1U igual a esto. Bueno, ya teniendo C1U y U1 del mismo triángulo nos damos cuenta, ¿no? Tenemos C1U y U1. Bueno, pues aquí vemos que U1 es la suma de estos dos, ¿no? U1 es W1U más C1U. ¿Qué me falta? Este. Entonces calculo ese, ¿no? Lo despejo de ahí, W1U. Simplemente este pasa restando, sería esto. Aquí están los valores que me dan. Este es U1 y este es C1U. U1, C1U se restan y me queda que W1U valdría esto. ¿Sí? Y entonces finalmente vemos cómo sacamos beta 1. Pues aquí tenemos por la tangente, ¿no? La tangente de beta 1 sería C1M entre W1U. Aquí está. Despejamos beta 1. C1M es 3 y W1U lo acabamos de sacar, es esto. Sacamos la tangente con cuidado, ¿no? Chequen que su calculadora esté en grados. ¿Sí? Y ahí tenemos B1, ¿no? Que es 68.5. Ya está completado el inciso A. Luego nos vamos al caudal. Aquí me equivoqué a la hora de escribir, ¿no? El caudal, en realidad, su problema, si ustedes lo checan, lo pide en el inciso C, pero bueno, no importa. Aquí lo puse en el B. Ya teniendo los datos del triángulo de entrada o el de salida, pues el caudal se calcula con esta fórmula o con los mismos datos de salida. Pero como ya tengo el diámetro 1, B1 y C1M, porque no me dan B2, no me dan el ancho a la salida,
Pues lo calculo, ¿no? El diámetro 1 es 0.6 metros, el ancho a la salida 0.15 metros, y C1M 3 metros por segundo. Entonces el caudal me sale esto, 0.848 metros cúbicos por segundo. O multiplicado por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros, 848 litros por segundo. Ya está aquí el inciso B. O el C, de acuerdo a su problema, no importa. Vamos ahora a hacer el siguiente inciso, el que era inciso B, que ahora se convirtió en C, ¿no? Potencia interna. Bueno, pues nos vamos a la teoría y vemos la fórmula de la potencia interna, que es esta. ¿Sí? El caudal ya lo tenemos, la altura neta ya la tenemos, el peso específico también, nos falta el rendimiento interno. El rendimiento interno, ¿a qué es igual? Al rendimiento hidráulico por el rendimiento volumétrico. ¿Sí? El rendimiento volumétrico ya lo tenemos, pero el hidráulico no. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacamos el rendimiento hidráulico? Pues con la ecuación 3, por ahí la buscamos en la teoría, ¿no? La altura neta ya la tenemos, pero la altura teórica no. Pero ya tenemos los datos para calcular la altura teórica con la ecuación de Euler, ¿no? Que sería esta en el caso de las turbinas. Ya vemos como dato que C2U es 0, entonces todo esto se hace 0, nomás me queda esto. Ya tenemos por ahí U1 que vale esto y C1U que vale esto. Hacemos los cálculos, me da una altura teórica de 7.918 metros. Sustituimos en la ecuación 3, el rendimiento hidráulico sería la altura teórica entre la altura neta. O sea, es la ecuación 3 que tenemos aquí. Ahí está. 7.9 entre 8.2 me da 0.966. Y si ustedes ven en lo que nos piden el problema, estamos de pasada resolviendo el inciso E, porque aquí ya está, por ahí nos piden el inciso E el rendimiento hidráulico, entonces ya matamos este pájaro ahí de un tiro. Bueno, luego necesitamos el rendimiento interno sustituyendo en 2, ¿no? Entonces el rendimiento hidráulico, 0.966 por el rendimiento volumétrico, que nos lo dan de dato, 0.95, ya tenemos el rendimiento interno. ¿Para qué queríamos el rendimiento interno? Pues para calcular la potencia interna. Peso específico del agua, aquí está, 9.810 newtons por metro cúbico, la altura neta 8.2, el caudal lo acabamos de sacar, acá está, y el rendimiento interno aquí está. Me da esto. En watts lo dejamos aquí y luego lo dividimos entre 1000 para hacer kilowatts. Ya está resuelto nuestro inciso C. Llevamos 4 incisos, ¿no? 4 incisos porque de paso resolvimos este. Ahora nos piden por ahí la potencia de accionamiento. Bueno, la potencia de accionamiento, buscamos la fórmula, es esta, desde el punto de vista hidráulico, o esta desde el punto de vista mecánico. ¿Cuál vamos a usar? Pues obviamente dependiendo de los datos que nos dé el problema. Si el problema nos da el rendimiento total, no. Nos da las revoluciones, o sea, el peso específico y todo esto, pues sí nos lo da, aquí está, ¿no? El rendimiento total no lo da. Nos da las revoluciones, o sea, la velocidad angular, sí. Y el momento se midió con el torsiómetro, entonces nos da esto, entonces usamos esta, ¿sí? Aquí está. Ya no puse las unidades, bueno, son RPM, ya sabemos que esto equilibra las unidades y me da la potencia de accionamiento 61.312.32 watts, dividimos por 1000, me da 61.31 kilowatts. El rendimiento total, ¿cómo lo calculamos? Nos vamos a la fórmula del rendimiento total, perdón, aquí está, de la fórmula 4, ¿no? De la potencia de accionamiento, ¿sí? Ya calculamos la potencia de accionamiento, obviamente tenemos el peso específico, la altura neta, aquí está, peso específico, altura neta y caudal. Nos piden esto, pues lo despejamos, todo esto de aquí pasa dividiendo, ¿no? Aquí está, todo esto pasó dividiendo. Entonces esto entre esto. Y chequen las unidades, aquí que el watt sabemos que es, ¿qué? Newton metro sobre segundo. Aquí el metro cúbico
Con el metro cúbico que me queda abajo, también newton metro sobre segundo. Entonces el rendimiento no tiene unidades, punto 899. Multiplicamos por 100, me da 89.9%. Bueno, ya está nuestro inciso F. Y el par transmitido, acuérdense, bueno, pues el rendimiento mecánico lo podemos expresar del par que trae la flecha, que es 1952 newton metro, ¿cuánto se transmite al fluido? Bueno, pues eso depende del rendimiento mecánico, porque ese es un trabajo mecánico. Este no lo tenemos, pero sabemos que el rendimiento total es el producto de los tres rendimientos. Entonces de aquí despejamos el rendimiento mecánico. Sería el total entre estos dos. El total lo acabamos de sacar aquí. El rendimiento volumétrico ya lo teníamos de dato y hace rato sacamos el hidráulico. Entonces me da que el rendimiento mecánico es 0.979. Entonces de la ecuación esta, de la ecuación 6, despejamos el par transmitido. Simplemente el par o momento en la flecha pasa multiplicando, ¿no?, al rendimiento mecánico. Entonces ya lo habíamos medido con el torsiómetro en la flecha, pero como este es el rendimiento mecánico de que había en la flecha, de los 1952 nada más se transmitieron 1911, porque el rendimiento no es del 100%. Bueno, con esto estaría resuelto el problema. Chéquenlo con calma, ¿sí? Véanlo las veces que sea necesario, ¿sí? Anoten las dudas la primera vez que lo vean, véanlo por segunda vez, probablemente de las 5 o 6 dudas que les hayan salido, a la segunda vez que lo vean se resuelvan 2 o 3, véanlo la tercera vez, se van a resolver más dudas hasta que las dudas se resuelvan. Si hay dudas que no se lleguen a resolver, bueno, pues en nuestra próxima reunión de Classroom las podemos tratar y ver y resolver, ¿no? Entonces vayan anotándolas, ¿no? Porque luego resulta que en la reunión de Classroom me dicen, oiga, que en el problema tal yo no le entendía esto, pero... Y luego yo les pregunto, bueno, a ver, pero ¿qué fue lo que no le entendió? Ay, pues no me acuerdo, pero no lo entendí. No, por eso le digo, anótenlo bien, ¿sí? Y resolvemos la duda, ¿sí? Bueno, pues este es el último video del curso. En la medida de lo posible, pues esperemos que todos los videos que hemos subido les hayan servido. De todas maneras, pues los videos ahí quedan, los pueden ver las veces que quieran. Y pues esperamos que pronto podamos regresar a la normalidad, ¿no? Y ya podernos ver frente a frente y, bueno, interactuar mejor y sacar mejor las dudas, ¿no? Y los videos ya serán de todas maneras eso sirve como apoyo. Bueno, de esta situación pues estamos aprendiendo todos y tenemos que pues aprovechar, ¿no? Aprovechar las ventajas, sobre todo. ¿Cuáles son las ventajas de esta situación? Pues que es como si la clase la pudieran ver varias veces, ¿no? Lo cual no sucede si estamos presencialmente. También tiene sus desventajas, obviamente, pero pues siempre que ocurre algo así hay que fijarnos más en las ventajas que en las desventajas. Bueno, pues muchas gracias y espero que todos pues aprovechen esto y salgan bien y pasen su clase. Gracias.